El árbol, perteneciente al color surgido del cielo y 6 cuentos cortos de Howard Phillips Lovecraft. En una ladera verdeante del monte Maenalus, en Arcadia, hay un olivar que rodea una villa en ruinas. Muy cerca existe una tumba, en otro tiempo tan hermosa como la casa. En un extremo de ese sepulcro, de modo que sus curiosas raíces desplazan los manchados bloques de mármol pentélico, crece un olivo asombrosamente grande y de formas repugnantes, y se asemeja tan grotescamente a una figura humana o al cadáver contorsionado de un hombre, que los campesinos temen pasar por allí de noche, cuando la luna ilumina débilmente sus ramas retorcidas. El monte Maenalus fue paraje predilecto del terrible Pan, que cuenta con muchos compañeros extraños, y los pastores sencillos creen que el árbol tiene alguna horrenda relación con los misteriosos Panissi. Pero un viejo colmenero que vive en una choza vecina me contó una historia muy distinta. Hace muchos años, cuando la villa de la ladera era nueva y esplendorosa, vivían en ella 2 escultores, Kalós y Musides. Sus obras eran alabadas desde Lidia a Neápolis, y nadie se atrevía a decir que el uno aventajase al otro en habilidad. El Hermes de Kalós se alzaba en un santuario de Corinto, y la Payás de Musides coronaba una columna de Atenas próxima al Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Kalós y a Musides, y se maravillaban de que no hubiese ni una sombra de celos artísticos que enfriara el calor de su fraterna amistad. Pero aunque Kalós y Musides vivían en imperturbable armonía, sus naturalezas no eran iguales. Mientras Musides disfrutaba por la noche entregándose a las diversiones urbanas de Tegea, Kalós prefería quedarse en casa. Entonces salía furtivamente, a escondida de sus esclavos, y acudía al frío retiro del olivar. Allí meditaba las visiones que llenaban su mente, y allí concebía las hermosas formas que luego inmortalizaba trasladándolas al mármol. Los ociosos decían que Kalós conversaba con los espíritus del olivar y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y las dríadas que él veía allí, ya que nunca copiaba sus obras de ningún modelo vivo. Tan famosos eran Kalós y Musides que a nadie extrañó que el tirano de Siracusa les enviara emisarios para hablar de la costosa estatua de Tiché que había proyectado erigir en su ciudad. De enorme tamaño e ingenio debía ser esta obra, pues querían que fuese una maravilla para las naciones y una meta para los viajeros. Aquel cuya obra resultara elegida sería exaltado más allá de cuanto cabe imaginar. Honor para el que Kalós y Musides fueron invitados a competir. Su amor fraternal era bien conocido, y el astuto tirano supuso que cada uno, en vez de ocultar su obra al otro, le ofrecería ayuda y consejo, que este entendimiento produciría 2 imágenes de inusitada belleza, y que aquella que destacase eclipsaría incluso los sueños de los poetas. Con alegría aceptaron los escultores la oferta del tirano, y durante los días siguientes sus esclavos oyeron el incesante golpear de los cinceles. Kalós y Musides no se ocultaban sus obras, pero solo ellos las veían. Salvo los suyos, ningún par de ojos contemplaba las 2 divinas figuras que los hábiles golpes liberaban de los toscos bloques que los habían tenido aprisionados desde los orígenes del mundo. Por las noches, como siempre, Musides acudía a divertirse a los salones de Tegea, mientras Kalós vagaba a solas por el olivar. Pero a medida que transcurría el tiempo, los hombres observaban que le faltaba alegría al en otro tiempo chispeante Musides. Era extraño, se decían,
que la depresión se hubiera apoderado de quien tantas probabilidades tenía de ganar la más alta recompensa del arte. Transcurrieron muchos meses. Sin embargo, el rostro afligido de Musides no reflejaba otra cosa que la tensa expectación que la empresa despertaba. Luego, un día, Musides habló de la enfermedad de Kalós, y ya nadie se maravilló de su tristeza, porque todos sabían lo hondo y sagrado que era el afecto de los dos escultores. Así que muchos fueron a visitar a Kalós y pudieron comprender la palidez de su rostro, pero también vieron en él una feliz serenidad que hacía su mirada más mágica que la mirada de Musides, el cual, devorado por esta ansiedad, apartaba a todos los esclavos en sus ansias por alimentar y cuidar al amigo con sus manos. Ocultas detrás de pesadas cortinas, aguardaban las figuras inacabadas de Tiché, a las que apenas se acercaban ya el enfermo y el fiel compañero que le asistía. Y Kalós, a pesar de que estaba inexplicablemente cada vez más débil, a pesar de los auxilios de los sorprendidos médicos y los cuidados de su amigo, pedía a menudo que le llevasen al olivar que él tanto amaba. Allí rogaba que le dejasen, como si deseara hablar a solas con los seres invisibles. Musides siempre complacía sus deseos, aunque sus ojos se llenaban visiblemente de lágrimas, viendo que Kalós hacía más caso de los faunos y de las dríadas que de él. Por último, se acercó el final y Kalós empezó a hablar de cosas del más allá. Musides, llorando, le prometió un sepulcro más hermoso que la tumba del propio Mausolo. Pero Kalós le rogó que no le hablase más de glorias de mármol. Solo un deseo obsesionaba ahora el pensamiento del moribundo: que enterrasen junto a su sepulcro, cerca de su cabeza, unas ramitas de olivo del olivar. Y una noche, estando a solas en la oscuridad del olivar, murió Kalós. El sepulcro de mármol que el afligido Musides esculpió para su amigo del alma fue inefablemente hermoso. Nadie más que el propio Kalós habría podido emular sus bellos bajorrelieves, donde se revelaban todos los esplendores del Eliseo. Pero no olvidó Musides enterrar junto a la cabeza de Kalós las ramas de olivo que su amigo le había pedido. Cuando el vivo dolor dio paso a la resignación, Musides volvió a trabajar con diligencia en su figura de Tiché. Todo el honor sería ahora para él, ya que el tirano de Siracusa no quería la obra más que de él o de Kalós. Su trabajo le permitía ahora dar libre curso a su emoción, y trabajaba con más constancia cada día, y eludía las diversiones a las que antes se entregaba. Entretanto, pasaba las noches junto a la tumba de su amigo, cerca de cuya cabeza había brotado un joven olivo. Tan rápido era el crecimiento de este árbol y tan extraña su forma, que quienes lo contemplaban prorrumpían en exclamaciones de sorpresa. En cuanto a Musides, parecía producirle a la vez fascinación y temor. 3 años después de la muerte de Kalós, Musides envió un emisario al tirano, y en el ágora de Tegea se corrió la voz de que la enorme estatua estaba terminada. A la sazón, el árbol que había crecido junto a la tumba había adquirido unas proporciones asombrosas, superiores a todos los árboles de su especie, y extendía una rama corpulenta por encima del recinto donde Musides trabajaba. Como eran muchos los visitantes que acudían a contemplar el árbol prodigioso, así como a admirar el arte del escultor, Musides casi nunca estaba solo. Pero no le importaba esta multitud de invitados. Al contrario, parecía más temeroso de quedarse solo, ahora que su absorbente obra estaba terminada. El viento desolado de la montaña, suspirando entre el olivar y el árbol de la tumba, producía, de manera extraña, sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro la tarde en que los emisarios del tirano llegaron a Tegea. Se sabía que venían a llevarse la gran imagen de Tiché,
y a traer eterna gloria a Musides, por la cual los proxenoi le dispensaron una cálida acogida. Por la noche se desató una tormenta de viento en la cumbre del Mainalus, y los hombres de la lejana Siracusa se alegraron de poder descansar a cubierto en la ciudad. Hablaron de su ilustre tirano y del esplendor de su capital, y se alegraron por la belleza de la estatua que Musides había esculpido para él. Entonces los de Tegea les contaron lo grande que era la bondad de Musides y su profunda aflicción por su amigo. Y como si ni siquiera los inminentes laureles del arte podían consolarle de la ausencia de Calós, quien quizás los habría ceñido en su lugar. Y también les hablaron del árbol que crecía junto a la cabeza de Calós. Pero el viento aullaba horriblemente, y los de Siracusa y los arcadios elevaron sus plegarias a Eolo. Cuando el sol salió, por la mañana, los proxenoi condujeron a los emisarios del tirano, ladera arriba, a la morada del escultor. Sin embargo, el viento de la noche había hecho cosas muy extrañas. Los gritos de los esclavos se elevaban en medio de un escenario de desolación, y en medio del olivar no se alzaban ya las espléndidas columnatas de la inmensa residencia donde había soñado y trabajado Musides. Aisladas y rotas, solo quedaban las viviendas humildes y los muros inferiores, pues sobre el suntuoso peristilo se había derrumbado la pesada rama del árbol extraño, reduciendo el majestuoso poema de mármol a un montón de ruinas deplorables. Los extranjeros y los tegeos se quedaron horrorizados y se volvieron hacia el árbol siniestro y gigantesco, cuya silueta parecía misteriosamente humana, y cuyas raíces se hundían en el esculpido sepulcro de Calós. Y el miedo y el espanto de todos aumentaron cuando registraron el recinto derruido y no encontraron rastro alguno del bondadoso Musides, y en la maravillosamente modelada imagen de Tyché. En las tremendas ruinas solo reinaba el caos, y los representantes de ambas ciudades se volvieron decepcionados. Los emisarios por haberse quedado sin la estatua, los habitantes de Tegea por haberse quedado también sin el artista al que coronar. No obstante, los de Siracusa consiguieron, poco después, una espléndida estatua de Atenea, y los tegeos se consolaron erigiendo en el ágora un templo de mármol, conmemorando el talento, las virtudes y la piedad fraterna de Musides. Pero aún continúa allí el olivar, así como el árbol que crece en la tumba de Calós. El viejo colmenero me ha contado que en ocasiones sus ramas susurran cuando sopla el viento por la noche, y repiten una y otra vez: oída, oída, yo sé